Sintoniza Ecos de la Tierra, un podcast donde las voces de Abya Yala comparten historias en resistencia por la justicia climática. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este espacio donde la palabra se convierte en acción. En este episodio escucharemos a dos periodistas guerreras, Lucía Ixtiu del pueblo maya de Guatemala y Desiree Yepes, afroecuatoriana de origen esmeraldeño, compartiendo sus experiencias en el trabajo de investigación y reportería. ¿Qué significa hacer buen periodismo? ¿Puede ser el periodismo una herramienta para la defensa de los territorios y el activismo antirracista? Únete a la conversación. Les dejamos con nuestra anfitriona para este episodio, la radialista quichua Cancuana Canelos. Causabonguichu, ¿qué tal? Saludos. Les enviamos muchos saludos y bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Desde la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Napo, estamos en la comunidad Serena. Entonces, en este momento estoy con dos personajes muy importantes. Mi nombre es Cancuana Canelo, soy quichua radialista de la Amazonía ecuatoriana y les presento acá a estas mujeres maravillosas que hacen un gran trabajo. Estoy con Lucía Ixtiu y también con Desiree, pero por favor, preséntense. Empezamos con Desiree. ¿De dónde eres? Cuéntanos y a qué te dedicas. Hola Cancuana, muchísimas gracias por el espacio. Hola Lucía, qué gusto conocerte y coincidir. Yo soy Desiree Yepes, soy periodista ecuatoriana, he colaborado para varios medios de comunicación, tanto a escala nacional como internacional, y básicamente el enfoque de mi trabajo tiene que ver con cubrir historias relacionadas a derechos humanos y género, poblaciones vulnerables también. Shakariki Bonogel, Utsipeticalac, Lucía Ixtiu Lenubina, Chimekenja, Pashikayala. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Lucía Ixtiu, soy una mujer quiché de Totonicapán, de lo que conocemos hoy como Guatemala, porque Guatemala es el nombre colonial. Nosotros, como pueblos indígenas en Guatemala, reconocemos a Iximuleu, el nombre originario de nuestro territorio, y pues yo soy periodista indígena y empecé a realizar este trabajo en la comunicación en el 2012, cuando el ejército de Guatemala masacró a mi pueblo y a mi comunidad por manifestar en contra de la privatización de la energía eléctrica. Yo en realidad no tuve como la posibilidad de escoger ser periodista, sino me tocó asumir un rol de denuncia y de movilización de la masacre de mi comunidad, y esto me abrió el mundo a contar historias. Creo que a muchos de nosotros nos ha tocado eso, ¿no? De todas estas cosas que pasan en nuestros territorios y no nos podemos quedar calladas ahí, dejando como invisibles estas historias reales. Ahora, Desiree, cuéntanos tu experiencia de ser periodista y eres de un pueblo afro acá en Ecuador. ¿Cómo ha sido tu experiencia de involucrarte en este trabajo muy importante? Bueno, yo soy una mujer afrodescendiente por el lado de mi madre, pero mestiza por el lado de mi padre. Yo nací en Esmeraldas, uno de los bastiones afro de Ecuador, pero he crecido en Quito, en la ciudad, y me formé en la ciudad, de hecho, toda mi vida. Y el periodismo que he hecho, básicamente, lo he hecho también, creo yo, motivada por cuestiones personales en cuanto a la posibilidad de regresar a ver aquello que no se mira o aquello que resulta incómodo, pero que requiere ser visto. En esa línea, durante los últimos 13 años, he contado historias dentro y fuera de Ecuador, como decía al principio, todas ellas atravesadas por esta lógica de posicionar la vulneración del derecho de un otro y entender que el periodismo, que el buen periodismo, que el periodismo bien hecho, puede funcionar como una herramienta para la búsqueda de justicia. Sin embargo, el periodismo no es en sí mismo garante de justicia, ni juez, ni mucho menos, pero sí puede funcionar como una herramienta para conseguir ese objetivo. Ser ese puente, ¿no? Porque también en mi experiencia de hacer radio también, a veces de manera equivocadamente, a veces decimos somos la voz del pueblo. Sin embargo, no lo somos ese puente que tejemos. Ahora, Lucía, también
nos has dicho en tu país has tenido esa experiencia de la vulneración de los derechos de tu pueblo, de ti como persona, y también que nos puedas contar esa experiencia tuya. Sí, bueno, yo en realidad estaba fuera de mi ciudad, de mi pueblo, cuando fue la masacre, y entonces pude tener la perspectiva de fuera, ver la versión oficial de los medios hegemónicos de decir los indios salvajes, terroristas, tarararara, y entonces yo dije, el nivel de cinismo llegó al punto en el que el corresponsal de una de las radios de extrema derecha del país, que tienen el control y la posibilidad de informar sobre todo a nivel nacional, estaba haciendo un reporte de un punto carretero donde no se encontraba. Y se encontraba 50 kilómetros después y él estaba haciendo un reporte de ahí. Y entonces para mí, para el pueblo y para todos, era una indignación muy grande. Y entonces dije, nosotros no necesitamos que nadie cuente nuestra historia. Los indios, en mi caso, podemos contar nuestra historia. Y las indias, jóvenes, transgresoras, podemos contar nuestra historia. Y esa es la razón por la cual yo decidí empezar a utilizar las redes sociales, mis redes sociales, para contar la historia. Empecé a usar Facebook, Twitter, Instagram para denunciar lo que estaba pasando de la masacre. Y en el caso concreto de nuestro pueblo, un periodista hegemónico tomó una foto donde el militar está disparando a nuestra población y no lo dejaron publicar la foto. ¿Y a dónde lo envió? A los medios libres. Y son los medios libres los que publican la foto del militar disparando, y esa foto, el poder de la imagen, ahí lo descubro, disputa el discurso oficial del presidente, que cambió de versión, sí, 4 veces. Y dijo primero que sí había, después, y ya con la imagen no lo pudo cambiar. Entonces yo dije, es ahí donde podemos disputar e inclusive el discurso oficial. Y es la razón por la cual decidimos empezar a hacer este trabajo, colaborar con medios comunitarios, indígenas, radio, y bueno, el mundo de la comunicación en general, indígena y popular, se nos abrió, radio, de todo, ¿no? Y todo lo hemos aprendido empírico, autogestivo, y desde ahí, pero ha sido una construcción muy hermosa al caminar con los pueblos y poder contar nuestras historias. Exactamente. Creo que a todos quienes somos de esta población que hemos sido invisibilizados por años, nos ha tocado eso, como agarrarnos un teléfono y poder contar desde la gente y desde esa vivencia. A mí me ha tocado también pasar esta experiencia en el año 2019, en el año 2022. El hecho de estar en la radio me ha llevado a ver esta situación tan dolorosa. Y deciré, acá en nuestro país, en este último tiempo, hemos vivido esas realidades, ¿no? De hacer protesta desde nuestra experiencia y a través de la comunicación. Creo que ahora mismo los medios, o el abanico de medios, mejor dicho, nos dan la posibilidad de escoger, justamente. Pero no solamente escoger, sino también es la posibilidad de disputar qué narrativas se posicionan y qué historias se cuentan, ¿no? Entonces, sin duda tenemos los medios tradicionales, los medios hegemónicos que han construido la historia. Sin embargo, en los últimos, en la última década, diría yo, los medios independientes ganan también relevancia, ganan protagonismo en la agenda mediática. Y es ahí donde se generan también estas disputas narrativas. Y creo que es interesantísimo y creo que es riquísimo en el proceso de fortalecimiento de una democracia. Porque es así también como los distintos actores de una sociedad no solo que acceden a información, sino que acceden a referentes. Yo me acuerdo, y siempre que lo pienso, yo quería ser periodista desde que era muy niña, pero cuando crecí he podido tener la posibilidad de reflexionar. No existe una persona que se vea como yo en los medios, ¿no? O sea, las mujeres afro hasta hace unos años no estaban en los medios de comunicación. Yo he tenido la posibilidad, el privilegio en realidad de estar en cargos de toma de decisión, en cargos directivos, en medios tradicionales, lo cual es absolutamente una excepción. Y el momento en que hago también esa reflexión de mi propia historia, me doy cuenta de la responsabilidad que como periodistas también tenemos para abrir esas oportunidades
a quienes ahora mismo nos preceden, ¿no? O sea, ¿cuál es mi responsabilidad respecto a la historia que yo también estoy contando? Quizás ahí es preguntar, yo siempre me pregunto, ahora que estamos hablando de este activismo y periodismo, ¿cómo hacer este activismo a través de las redes sociales para esta nueva generación de juventudes, sobre todo enfocándonos en las mujeres indígenas, no indígenas, afros? A mí me gustaría puntualizar también algo en función de lo que decía Desiree, que me mueve mucho y que coincido totalmente en el sentido de que había ya una norma de quienes estaban en los medios. Y recordemos que una mentira repetida 100 veces se convierte en una verdad. Y nosotros en nuestra historia colonial como territorios tenemos una hegemonía de la historia, una hegemonía de la versión oficial. Y estar disputando 500 años de una historia, de un idioma hegemónico, ha sido un reto enorme. O sea, necesitaríamos otros 500 años para poder estar en la capacidad, y recién estamos empezando, ¿no? Pero que quería como puntualizar en eso, porque estamos tomando espacios, estamos tomando los medios, y eso es algo que a mí me mueve muchísimo y me da esperanza. Que una persona como tú esté en un medio hegemónico es como, sí, hay una de nosotros ahí, y eso es hermoso. Y en cuanto a, digamos, al activismo y el periodismo, yo concretamente sí creo que hay una línea muy delgada. Me parece importante mencionar y decir lo siguiente. Uno, que no existe el periodismo imparcial. Eso es una mentira. Eso es una mentira impuesta, bastante hegemónica, capitalista, no sé, occidental, y no tengo más palabras para describir el repudio que siento cuando dicen el periodismo imparcial, porque eso no existe. No. Lo que hemos tenido ha sido la versión oficial de los colonos, la versión oficial del capitalismo, la versión oficial de la supremacía blanca en el mundo, y entonces ese es el periodismo imparcial del que todo el mundo está de acuerdo. Cuando somos los negros, los indios, los afro, los de abajo, los descalzos, que venimos a contar nuestra historia, eso es activismo, eso es imparcial, eso es terrorismo. Ahora, ya para finalizar esta conversación, experiencias que ustedes han tenido quizás con otros medios, con otras personas, por ejemplo, en el caso de Desiree, el de YouTube, ¿no? En el que se ha trabajado en conjunto entre periodistas que han aprendido académicamente, y nosotros como de manera de pura experiencia. ¿Me preguntas cómo ha sido esta experiencia? Exacto, ¿cómo ha sido esta experiencia? Bueno, creo que la posibilidad que abre Muyu es interesantísima justamente en la posibilidad del intercambio. Si bien nosotros, o hay un lado, digamos, del equipo que tendrá esa formación, entre comillas, formal, no es más ni mejor que el aprendizaje que existe de forma empírica. Yo en gran medida también me he formado muchísimo empíricamente, más allá de lo que dictan las aulas. El periodismo no lo valida un título, el periodismo se hace, o sea, se aprende haciendo, no hay de otra forma. Y dentro de ese contexto, la posibilidad del intercambio de las personas que habitan sus territorios, que están en contacto con sus comunidades, que son las voces de sus comunidades, que como bien lo hemos dicho antes, que no necesitan ser mediadas, no sucede habitualmente, y es ahí donde Muyu se convierte en una vitrina maravillosa, no solo de exposición de estas historias subrepresentadas en los medios tradicionales, sino también en las formas en las que estamos acostumbrados a hacer periodismo. Y eso sienta precedentes. Y eso es importante, es replantearnos cómo se hace periodismo, y también una cosa que repito mucho es empezar a erradicar o a cuestionarnos como periodistas esta práctica extractiva que también se da, ¿no? El momento en que no pertenecemos a un lugar, que vamos hacia un sitio, que extraemos información, nos la llevamos con nosotros y nos vamos y no tenemos ni idea de lo que terminó de suceder en un sitio. No hay este proceso de devolverle a esta comunidad o a este pueblo o a estas fuentes, estas voces, como tú quieras llamarla, lo que nos han dado.
para poder construir nuestros relatos. Y creo que esa idea nociva, hay que empezar a desterrarla de nuestras prácticas también. También, Lucía, que nos cuentes alguna colaboración tuya que has hecho desde tu activismo, desde el periodismo que haces. Sí, yo quería también puntualizar que algo que nos ha tocado a nosotros, en mi caso como mujer indígena, periodista en Guatemala, en un país estructuralmente racista, pese a que somos el 80% de la población y mayoritariamente las mujeres, es que a nosotros no se nos reconoce como periodistas. Yo he tenido que escuchar cientos de miles de veces que yo no puedo ser periodista porque soy indígena, que yo no puedo ser periodista porque vengo de los pueblos, porque vengo de las resistencias, porque yo no voy a contar historias imparciales. Y yo digo, yo no quiero contar, yo estoy de un lado de la historia. Estoy de la historia de mi pueblo y de la historia de los pueblos que están resistiendo, y esa es la versión que me interesa retratar. No tengo ningún problema con que digan que yo soy una periodista parcializada. Claro que sí, sí lo soy. No tengo ningún problema. Y en cuanto a las colaboraciones, creo que es importante mencionar, nosotros tenemos un altavoz digital que se llama Festivales Solidarios. Yo he colaborado también con medios nacionales, internacionales, con radio, el universo, porque es un universo de la radio y ahora que le llaman podcast. Me parece un hermoso regalo de las radiofrecuencias, que es de las cosas más maravillosas que la humanidad ha podido inventar. Yo recuerdo que cuando yo era niña y escuchaba la radio desde muy pequeña, y la radio me tenía la posibilidad de poderme hacer imaginar universos enteros, ¿no? Con un programa, y te transporta, ¿no? Es hermoso. Entonces, yo creo que la radio para mí sigue siendo por excelencia un sitio al que nosotros le seguimos apostando, aunque no tenemos un proyecto formal de radio, seguimos creyendo que es un universo. Por ejemplo, nosotros subimos mucho a redes sociales y resulta que varios compañeros de radios comunitarias leen lo que nosotros ponemos en las redes sociales. Y entonces, o por ejemplo, escribo una nota y los compañeros la traducían al idioma indígena, y entonces jamás podemos imaginar el impacto que tiene el trabajo que hacemos. Yo hasta que lo descubrí con los compañeros que empezaron a contar, yo lloré ese día, yo lloré porque a veces hay mucha frustración también, de que creemos que estamos escribiendo al aire porque nadie lo ve, porque es una frustración, porque nada cambia en lo inmediato y es un dolor, un sufrimiento y un sacrificio y así, pero de repente vos te enterás de estas cosas y decís, no, eso es lo más hermoso y esperanzador que ha habido para mí, el saber que los compañeros y que el trabajo que nosotras hacemos es tomado por otros. Sienta precedentes. Exacto, y es que a través de la palabra se puede llevar a mucha gente, esa gente que no tiene idea de cómo es que se pregunta mucho, uno se pregunta mucho sobre eso, ¿no? Y por eso a mí también me ha gustado muchísimo este mundo de la radio, porque es algo mágico, porque te conectas con esa gente que está al otro lado de donde estás, en ese pequeño espacio, y que puedas contar, dibujar a través de la palabra. Muchísimas gracias, este espacio bonito, poder hablar con ustedes. Acá estamos, mujeres diversas, escuchándonos y hablando hacia el mundo. Y gracias a Xcapagrachu por compartir sus experiencias y el trabajo que hacen Desiree y Lucía. Gracias a todos quienes nos escuchan, nos ven en este podcast. Estamos desde la comunidad de Serena, en la provincia de Napo, una comunidad que está resistiendo frente a la minería legal e ilegal que están destruyendo su casa, todo que tienen acá, el pueblo de Serena. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos de la Tierra. Esperamos que nuestras conversaciones te hayan inspirado para ser parte del cambio. No te pierdas el próximo episodio y sigue las redes de Bill, Mulyu TV y Dog Society para nuevas actualizaciones. Hasta que la dignidad sea costumbre, las resistencias continúan.